Estimados alumnos, alumnas, espero estén muy bien. El día de hoy vamos a trabajar un nuevo concepto que en realidad ya hemos ido interiorizando, que es el concepto de campo magnético. El objetivo de la clase del día de hoy es que nosotros podamos reconocer los tipos de campos magnéticos que se pueden generar a partir de diferentes tipos, claramente. Y le vamos a ir dando una connotación desde la orientación que puede tener el campo y las diferentes variaciones. Dentro de los aspectos claves tenemos lo que es el campo magnético en una espira y lo que es el campo magnético en el interior de un solenoide. O sea, vamos a ir trabajando estas dos variables para poder ir generando ahí un nuevo bagaje de conocimiento en función de ello. Acá tenemos la corriente eléctrica y el magnetismo. Cuando yo quiero comenzar a estudiar el magnetismo, nosotros siempre lo relacionamos con la electricidad. Y justamente la forma en la que se pueden relacionar es que la primera evidencia que establecimos y que vimos en la clase pasada fue el descubrimiento del científico Hans Ørsted, ¿cierto? Que observó que este alambre que conducía a los electrones, es decir, la corriente, va a desviar la aguja de una brújula. Y de esa forma pudo expresar que había una íntima relación. Lo que posteriormente Michael Faraday y Joseph Henry también descubrieron que un imán se puede mover cerca de una espira conductora y eso va a generar una corriente en ella. Es decir, que yo puedo generar campos magnéticos a partir de la electricidad, como también puedo generar electricidad a partir de los campos magnéticos. Por lo tanto, esta interacción eléctrica y magnética van a tener una relación y por eso es que nosotros tenemos que empezar a concebirlo ya como juntas. Y que va a traer el nombre del electromagnetismo. Ahora, si yo tengo una carga en movimiento, yo voy a generar un campo magnético por la acción de esa carga, como también si yo junto muchas cargas entre sí, vamos a tener una corriente eléctrica. Y esa corriente eléctrica que se genera por muchas cargas juntas va a generar lo que se conoce como un campo magnético alrededor de estas cargas. Ahora, si nosotros tenemos un alambre, lo podemos transformar en un imán, por lo tanto va a ser capaz de atraer y de repeler a otros imanes también. O sea, es súper relevante ese concepto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que si yo tomo un alambre y voy a formar poco a poco lo que es una espira, yo voy a formar un campo, como el caso que tenemos acá. Ahora, si yo voy a juntar muchas espiras, una sobre la otra, el efecto de este campo magnético se va a intensificar para formar muchas espiras, que ese es el otro caso que nosotros podemos tener. Ahora, cuando yo coloco esta espira y la coloco muchas veces repetidas, formando en lo que se conoce como una bobina, y luego a esta bobina yo le coloco un trozo de hierro, voy a formar lo que se conoce como un aumento en el campo magnético, por lo tanto voy a estar formando un electroimán. Esas son las formas que voy a tener. Ahora, el campo magnético se le conoce específicamente como la región que va a rodear una carga que se encuentra en movimiento, o cualquier sustancia magnética, ¿cierto?, que va a inducir lo que es un campo magnético. El campo magnético se representa con la letra B y su medida en el sistema internacional es el Tesla, la T. Nosotros en términos de lo que es el campo también lo podemos expresar en fuerza, ya que la fuerza magnética se descompone de la carga multiplicado por la velocidad y por el producto cruz del campo magnético. ¿Y por qué? Porque va a tener una orientación, como nosotros lo tenemos en la mano. Quiere decir que la fuerza magnética tiene una dirección asociada con la mano, ¿cierto? El pulgar tiene lo que es la velocidad y hacia arriba nosotros tenemos orientado el campo. O sea que lo tenemos orientado en 3 dimensiones, para que nosotros nos hagamos una idea. Ahora, ¿cuál es el punto? Que se van a orientar de forma perpendicular el campo a la velocidad y a la fuerza también. Ahora, el Tesla es Newton dividido por ampere por metro. Esa es como la relación que yo puedo establecer. ¿Y por qué? Porque recuerden ustedes que Coulomb es carga, metro partido por segundo, ahí le podemos establecer lo que se conoce como el tiempo, claramente, pero Coulomb partido por segundo es ampere porque es la cantidad de carga que pasa por un determinado tiempo. Recuerden ustedes el amperaje. Entonces, conociendo esa variable, yo puedo establecer que Tesla relaciona la fuerza dividido por ampere por metro, ¿cierto? Entonces, eso es lo que va a generar lo que se conoce como un campo magnético. Yo puedo descomponer el Tesla en estas unidades, porque de alguna forma u otra yo les podría preguntar cuál es la intensidad, por ejemplo, de un campo que tiene
una intensidad de campo de 3 Tesla, una fuerza de 2 Newton en 3 metros, por ejemplo. Y ustedes podrían ahí establecer y despejar la letra A del amperaje y poder establecer el valor de eso. Es una forma en la que lo podrían hacer. Bueno, ahora, la ley de Ampère, como ustedes la proponen acá, la podemos establecer de la siguiente forma. Si yo coloco la mano, voy a establecer que colocando el dedo pulgar, voy a colocar lo que es el sentido de la corriente y los 4 dedos restantes son los que van a indicar el sentido de las líneas de inducción. Por ende, si hablo de las líneas de inducción son las de que competen lo que es el campo magnético, es decir, que la intensidad es perpendicular al campo magnético. Y eso tiene razón con lo que habíamos visto anteriormente de que el campo eléctrico va a ser perpendicular al campo magnético, para que no lo olviden y lo tengan siempre presente. Ahora, en una espira, si ustedes se dan cuenta, yo quiero calcular el campo magnético que tengo en esta espira, en el centro específicamente, teniendo los datos de la distancia, ¿cierto? La tengo en centímetros, pero yo la debo trabajar en metros en el sistema internacional. La intensidad es de 30 amperes. Entonces, la fórmula para calcular el campo magnético en el centro de una espira, bueno, el campo magnético va a ser igual a... Tenemos acá esta unidad que tiene que ver con específicamente la permeabilidad en el vacío. Y ese es un valor que es constante, ¿cierto? Que es 4pi por 10 a la menos 7. Lo debo multiplicar por la intensidad de la corriente, que es en amperes. Y la dividimos por 2 multiplicado por la distancia, específicamente esta distancia que es el radio, que lo vamos a estar midiendo en metros. Por lo tanto, si trabajo en 5 centímetros, debo hacer la conversión y nos queda 5 por 10 a la menos 2. Entonces, al realizar este proceso, voy a obtener que el campo magnético en Tesla es igual a 3,77 por 10 a la menos 4. Es decir, que el campo magnético en el centro de la espira es de ese valor. Ahora, si yo quiero realizar otro tipo de ejercicio y quiero calcular el campo magnético al interior del solenoide, lo que yo debo hacer al tener los datos es el siguiente. Yo tengo que la intensidad es de 4 amperes, la longitud es de 25 centímetros, ¿cierto? El número de espiras es de 3200 espiras y el radio, o sea, la distancia en metros es de 0,05 metros. Entonces lo que yo tengo que establecer específicamente ahí es lo siguiente, que el campo magnético al interior de un solenoide, la fórmula cambia. Yo tengo que tener la permeabilidad, ¿cierto? Multiplicado por la intensidad, multiplicado por el número de espiras y eso dividido por la longitud. Recuerden acá que este tipo aquí es la permeabilidad magnética del medio, cuando nosotros la encontramos al interior del solenoide. Ahora, si el material está en el vacío, cumple que la permeabilidad magnética es lo mismo que la permeabilidad magnética en el vacío, que es la que tiene la O abajito, y se utiliza el mismo valor que hayamos utilizado anteriormente. Entonces, si yo sustituyo esos valores, voy a obtener lo siguiente. Utilizo 4pi por 10 a la menos 7, que es el valor de la permeabilidad en el vacío. Este valor yo siempre se los voy a dar, así que no se compliquen. Les voy a decir si está permeabilizado en el vacío o no. Lo deben multiplicar por la intensidad, que es de 4 amperes. Luego tienen que multiplicarlo por el número de espiras, que es 3200. Y luego lo dividen por L, que es la longitud. Y que ustedes la van a trabajar de esa forma. Y al dividirlo, van a obtener que el campo en Tesla es de 0,064 Tesla. Y de esa forma ustedes lo pueden establecer. Y tiene sentido. Acá hay un pequeño error, que lo acabo de notar. Es que los 25 centímetros transformados a metros son 0,25 metros, no centímetros nuevamente por si acaso. Hay que borrar esa C. Se divide en 0,25 metros, ¿cierto? Todo lo de arriba y nos da un resultado de que el campo magnético es igual a 0,064 Tesla al interior de ese solenoide. En la sección de manos a la obra vamos a desarrollar el formulario de la plataforma Classroom, como habitualmente nosotros lo hacemos. Posteriormente, en la sección de Quiero aprender más, ustedes van a investigar acerca de las contribuciones de Tesla al electromagnetismo. Es importante él como científico. Y antes de despedirme les quería recordar que deben seguir cumpliendo con cada una de las medidas de autocuidado que se han establecido para prevenir cualquier tipo de contagio de coronavirus para cualquier miembro de sus familias, incluso para ustedes. Así que espero que estén muy bien y que les vaya súper. Cuídense mucho y les mando un gran abrazo.